El sol se alzaba lentamente sobre el lago Mead, proyectando un resplandor pálido y acuoso sobre la superficie tranquila del agua. La niebla matutina se enroscaba como humo alrededor de los muelles y las rocas irregulares que bordeaban el lago. Había pocos pescadores, el mundo medio dormido, y el único sonido era el suave golpeteo del agua contra la orilla. En esta aparente serenidad, la vida continuaba como de costumbre. La gente caminaba por los senderos, corría por la orilla o partía en pequeñas embarcaciones con sus familias. Todo parecía normal. Demasiado normal. Entre el silencioso murmullo de la mañana, el lago parecía ocultar algo en sus profundidades. Por supuesto, había rumores entre los locales, historias de desapariciones, de personas que se internaban en el lago y nunca regresaban. La mayoría los desestimaba como simples cuentos para asustar a los recién llegados. Pero para algunos, el lago llevaba un peso extraño, la sensación de que incluso en el día más brillante, el peligro podía acechar justo debajo de la superficie. Fue en uno de esos días aparentemente ordinarios que un par de pescadores, navegando por los extremos del lago, notaron un objeto inusual flotando cerca de la orilla. Al principio, parecía un simple barril, un contenedor desechado a la deriva. Pero la manera en que se movía, casi rígida para un objeto flotante, les recorrió un escalofrío por la espalda. Uno de ellos, llamado Carl, se inclinó sobre el borde del bote y lo tocó con un largo palo. El barril no rodó como debería, parecía pesado, anclado por algo dentro. Una sensación de hundimiento comenzó a apoderarse de ellos. El corazón de Carl latía con fuerza mientras llamaba a su amigo, instándolo a acercarse. El agua alrededor del barril se ondulaba de manera extraña, y por un momento, imaginó que el propio lago intentaba ocultar su secreto. Cuando finalmente lograron enganchar el barril y acercarlo, la verdad los golpeó como hielo. La tapa estaba parcialmente abierta, oxidada y corroída, y una mano pálida era visible en su interior. Los hombres se quedaron paralizados, el horror los inmovilizó en el lugar. El pánico les ahogaba la garganta, pero el instinto los impulsó a actuar. El amigo de Carl tomó su teléfono, temblando, y marcó al 911. Cada segundo parecía eterno. Mientras esperaban la llegada de ayuda, no podían sacudirse la sensación de que alguien, o algo, los observaba desde las sombras de los acantilados cercanos. Las autoridades llegaron rápidamente, las sirenas resonando contra las paredes del cañón. Los oficiales mantenían la calma en la superficie, pero incluso ellos parecían perturbados al examinar el barril. Cuando la tapa se retiró por completo, la sombría realidad se volvió innegable. Dentro yacía el cuerpo de una joven, atada e inmóvil, con la expresión congelada en el miedo. El agua la había conservado en una quietud inquietante, cada detalle contrastando con el oscuro y húmedo interior del barril. Para los testigos, hubo incredulidad, shock y una sensación creciente de violación. ¿Cómo pudo suceder algo así aquí, en un lugar que parecía tan ordinario, tan seguro? Las preguntas se arremolinaban en todas las mentes. ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo había estado allí? Y lo más aterrador, ¿por qué? Los investigadores inspeccionaron los alrededores, buscando cualquier pista que pudiera conducir a respuestas. Examinaron la orilla, los bosques cercanos e incluso los muelles, buscando signos de lucha. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, la presencia del barril sugería un acto deliberado. Alguien la había traído allí, y el lago había sido su cómplice silencioso. A medida que la noticia del hallazgo se difundía, la comunidad se vio dominada por el miedo. Los padres mantenían cerca a sus hijos, los excursionistas evitaban los senderos, y el lago, antes un lugar de calma y recreación, se convirtió en un símbolo de peligro latente. En esas primeras horas, los investigadores comenzaron a recopilar las primeras evidencias, pero la imagen estaba lejos de ser clara. Cada pista parecía enredarse consigo misma, generando más preguntas que respuestas. Pero debajo del shock y el dolor, había una urgencia silenciosa e implacable. El culpable había cometido este acto y aún estaba afuera. La niña en el barril era más que una víctima, era un mensaje, una pista y un desafío para todos los que buscaban entender la oscuridad que la había llevado a aquel lago. Esa mañana, la superficie del lago brillaba bajo el sol, engañosamente serena. Pero bajo la calma, las aguas ocultaban un secreto que se desarrollaría en una historia mucho más oscura y perturbadora de lo que cualquiera podría imaginar. La pequeña ciudad junto al lago nunca volvería a mirar sus aguas tranquilas de la misma manera. El sol se alzaba lentamente sobre el lago Mead, proyectando un resplandor pálido y acuoso sobre la superficie tranquila del agua.
La niebla matutina se enroscaba como humo alrededor de los muelles y las rocas irregulares que bordeaban el lago. Había pocos pescadores, el mundo medio dormido, y el único sonido era el suave golpeteo del agua contra la orilla. En esta aparente serenidad, la vida continuaba como de costumbre. La gente caminaba por los senderos, corría por la orilla o partía en pequeñas embarcaciones con sus familias. Todo parecía normal. Demasiado normal. Entre el silencioso murmullo de la mañana, el lago parecía ocultar algo en sus profundidades. Por supuesto, había rumores entre los locales, historias de desapariciones, de personas que se internaban en el lago y nunca regresaban. La mayoría los desestimaba como simples cuentos para asustar a los recién llegados. Pero para algunos, el lago llevaba un peso extraño, la sensación de que incluso en el día más brillante, el peligro podía acechar justo debajo de la superficie. Fue en uno de esos días aparentemente ordinarios que un par de pescadores, navegando por los extremos del lago, notaron un objeto inusual flotando cerca de la orilla. Al principio, parecía un simple barril, un contenedor desechado a la deriva. Pero la manera en que se movía, casi rígida para un objeto flotante, les recorrió un escalofrío por la espalda. Uno de ellos, llamado Carl, se inclinó sobre el borde del bote y lo tocó con un largo palo. El barril no rodó como debería, parecía pesado, anclado por algo dentro. Una sensación de hundimiento comenzó a apoderarse de ellos. El corazón de Carl latía con fuerza mientras llamaba a su amigo, instándolo a acercarse. El agua alrededor del barril se ondulaba de manera extraña, y por un momento, imaginó que el propio lago intentaba ocultar su secreto. Cuando finalmente lograron enganchar el barril y acercarlo, la verdad los golpeó como hielo. La tapa estaba parcialmente abierta, oxidada y corroída, y una mano pálida era visible en su interior. Los hombres se quedaron paralizados, el horror los inmovilizó en el lugar. El pánico les ahogaba la garganta, pero el instinto los impulsó a actuar. El amigo de Carl tomó su teléfono, temblando, y marcó al 911. Cada segundo parecía eterno. Mientras esperaban la llegada de ayuda, no podían sacudirse la sensación de que alguien, o algo, los observaba desde las sombras de los acantilados cercanos. Las autoridades llegaron rápidamente, las sirenas resonando contra las paredes del cañón. Los oficiales mantenían la calma en la superficie, pero incluso ellos parecían perturbados al examinar el barril. Cuando la tapa se retiró por completo, la sombría realidad se volvió innegable. Dentro yacía el cuerpo de una joven, atada e inmóvil, con la expresión congelada en el miedo. El agua la había conservado en una quietud inquietante, cada detalle contrastando con el oscuro y húmedo interior del barril. Para los testigos, hubo incredulidad, shock y una sensación creciente de violación. ¿Cómo pudo suceder algo así aquí, en un lugar que parecía tan ordinario, tan seguro? Las preguntas se arremolinaban en todas las mentes. ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo había estado allí? Y lo más aterrador, ¿por qué? Los investigadores inspeccionaron los alrededores, buscando cualquier pista que pudiera conducir a respuestas. Examinaron la orilla, los bosques cercanos e incluso los muelles, buscando signos de lucha. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, la presencia del barril sugería un acto deliberado. Alguien la había traído allí, y el lago había sido su cómplice silencioso. A medida que la noticia del hallazgo se difundía, la comunidad se vio dominada por el miedo. Los padres mantenían cerca a sus hijos, los excursionistas evitaban los senderos, y el lago, antes un lugar de calma y recreación, se convirtió en un símbolo de peligro latente. En esas primeras horas, los investigadores comenzaron a recopilar las primeras evidencias, pero la imagen estaba lejos de ser clara. Cada pista parecía enredarse consigo misma, generando más preguntas que respuestas. Pero debajo del shock y el dolor, había una urgencia silenciosa e implacable. El culpable había cometido este acto y aún estaba afuera. La niña en el barril era más que una víctima, era un mensaje, una pista y un desafío para todos los que buscaban entender la oscuridad que la había llevado a aquel lago. Esa mañana, la superficie del lago brillaba bajo el sol, engañosamente serena. Pero bajo la calma, las aguas ocultaban un secreto que se desarrollaría en una historia mucho más oscura y perturbadora de lo que cualquiera podría imaginar. La pequeña ciudad junto al lago nunca volvería a mirar sus aguas tranquilas de la misma manera. La noche caía sobre Lake Mead, y con ella, un silencio pesado que parecía envolver todo a su alrededor. Las luces de los botes y muelles parpadeaban débilmente, reflejándose en el agua negra como obsidiana. Para los detectives, la presión era insoportable,
semanas de pistas, entrevistas y análisis de evidencia habían llevado a callejones sin salida, hasta que finalmente, un pequeño detalle empezó a destacar. Un patrón en los registros de llamadas, combinado con la ubicación de objetos encontrados cerca de la orilla, apuntaba a alguien cercano, alguien que conocía la zona y entendía cómo manipularla sin levantar sospechas. El detective Moreno no podía apartar la sensación de que cada paso los acercaba al culpable, al mismo tiempo, los sumergía más en la oscuridad de la mente humana. Las entrevistas habían revelado una figura que se movía entre la comunidad con normalidad, sin levantar sospechas, un vecino aparentemente tranquilo, alguien que había interactuado con la joven y había estado presente en la zona sin llamar la atención. La idea de que el mal pudiera esconderse detrás de una sonrisa cotidiana era más aterradora que cualquier otra pista física. Los forenses habían proporcionado detalles cruciales. El cuerpo mostraba signos de inmovilización profesional, lo que indicaba que el perpetrador tenía experiencia o conocimientos que excedían lo ordinario. No había indicios de violencia extrema, como si el asesino hubiera querido conservar la apariencia de orden y control hasta el último momento. Cada hallazgo era un reflejo de una mente fría, calculadora y meticulosamente planificada. Mientras la investigación avanzaba, la tensión en la comunidad se hacía palpable. Los residentes miraban a su alrededor con sospecha. Cualquier gesto, cualquier presencia nueva podía ser interpretada como amenaza. La joven en el barril se había convertido en un símbolo, no solo de la tragedia, sino del miedo que podía surgir de lo cotidiano, del rostro amable que oculta la perversidad más extrema. Finalmente, gracias a la combinación de evidencias digitales, testimonios y huellas físicas, los investigadores pudieron localizar a un sospechoso que coincidía con todos los patrones del caso. La operación se llevó a cabo al amanecer, cuando la luz apenas tocaba la superficie del lago. Las fuerzas del orden rodearon la propiedad del individuo, un hombre que hasta ese momento había pasado desapercibido, y lo arrestaron sin resistencia aparente. Su expresión era fría, distante, como si hubiera estado esperando este momento sin ninguna preocupación. Durante el interrogatorio, los detalles comenzaron a salir a la luz de manera escalofriante. El hombre admitió haber secuestrado a la joven días antes de su muerte, describiendo con precisión la forma en que la había colocado dentro del barril y llevado al lago. Sus motivos eran confusos, entremezclados con obsesión, celos y una fascinación macabra por el control. La explicación racional parecía imposible. Su mente operaba en un plano de lógica retorcida, un lugar donde el miedo y la violencia se combinaban con precisión casi quirúrgica. Mientras los detectives escuchaban, el horror se intensificaba. Cada palabra del acusado reforzaba la idea de que el crimen no había sido un accidente ni un arrebato de ira, sino un acto deliberado, meticuloso y prolongado. El lago había sido su cómplice silencioso, ocultando la evidencia y protegiendo su secreto hasta que la casualidad llevó a los pescadores a descubrirlo. Cada segundo que la niña había pasado allí, cada minuto que su desaparición permaneció sin respuesta, reflejaba la indiferencia y el control absoluto del perpetrador. La comunidad reaccionó con mezcla de alivio y terror. Al saber que el culpable había sido atrapado, muchos sintieron un respiro. Sin embargo, la comprensión de que alguien así había vivido entre ellos sin ser detectado durante tanto tiempo les dejó una sensación de vulnerabilidad permanente. El lago, testigo silencioso de los hechos, ya no podía ser visto con inocencia. Cada ola, cada reflejo de luz, recordaba la presencia del mal que había operado bajo su superficie. En los días siguientes, los detalles del caso se hicieron públicos. Los periódicos y noticieros contaban la historia con precisión y respeto, destacando tanto la tragedia como la habilidad de los investigadores para resolver un crimen que había desconcertado a todos. Los vecinos reflexionaban sobre la cercanía del peligro y la fragilidad de la seguridad en lo cotidiano. La niña en el barril se convirtió en un símbolo de la importancia de la vigilancia, la empatía y la memoria, no solo recordando a la víctima, sino también enseñando a la comunidad a enfrentar sus miedos y sus sombras. Aunque el culpable estaba tras las rejas, el eco de su crimen perduró. Cada noche, el agua del lago parecía susurrar la historia que había sido escondida en su profundidad, un recordatorio constante de la delgada línea que separa la normalidad del horror. Para aquellos que habían sido testigos o cercanos a los hechos, la vida nunca volvería a ser la misma. La niña en el barril se había convertido en un espectro invisible, presente en cada mirada hacia el lago, en cada sombra entre los árboles, en cada silencio que pesaba más que las palabras. Y así, mientras el sol se ocultaba tras los acantilados y la bruma volvía a abrazar las aguas, quedaba una verdad ineludible: el mal puede esconderse detrás de lo ordinario, y el lago,
con su calma engañosa, siempre guardará secretos que desafían la imaginación. La historia de la niña en el barril, trágica y aterradora, permanecería como advertencia y recuerdo de que incluso en los lugares más serenos, el horror puede acechar, esperando el momento de salir a la superficie.